just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. Buenos días, buenas tardes. Toca falar de la xeopolítica de Taylor Swift y Grupo Beatriz. Me encanta ese título, es que nunca pudimos pensar nada mejor, de verdad. La verdad que yo creo que no va a ser uno de los mejores, o sea, no va a ser el mejor, yo creo, pero sí uno de los mejores de esta temporada. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal tú? Bien, la verdad que bien, estoy contenta. Creo Estoy muy que contenta este de estar año aquí. Tuvimos los dos conciertos muy significativos en la nuestra vida. Uf, sí. Llevamos camisetas que lo representen. Pero hoy de Bruce no vamos a falar. Hoy del jefe no vamos a falar. Hoy toca falar de la jefa. Es que a mí es pensar en el concierto y ya me emociono un poco. Pero Yo bueno, también. no pasa nada. La fala de lo tuyo. Es que, Fala de- perdón, Pero que yo- acabo de tú levantar puedes- mucho la voz. Tú Perdón. puedes opinar, ¿eh? Perdón. Yo no te corto la palabra. Perdón. Porque yo creo que de lo que voy a falar... Tengo a Raúl. Reventaste los micros. Lo siento, perdón. Es que, o sea, la censura hacia una braviana es lo Que no peor. hay una censura, tú puedes falar porque yo creo que de los temas que Pero- tengo que falar, tú vas a tener una opinión muy importante que dar. Yo nunca quise mover a las masas, pero si a alguien le indigna que no me dejen hablar de Bruce Springsteen por hablar de Taylor Swift durante todo el capítulo, que lo digan en comentarios. Un besín a todos. A ver, yo voy a entamar falando en asturiano, lo primero sí. Sí, y lo suyo, falar en asturiano en un programa No, que pero, lleva en asturiano. Sí. Falando de la industria musical y el favorecimiento que hay a los hombres ante que las mujeres. Y por eso tenemos que falar de la jefa y no del jefe. Porque, te quiero decir, vese siempre en todo. O sea, si una mujer fae algo, y estratégico, pero si lo fae el hombre ya algo y un crack, o sea, ya se ve en la vida cotidiana, uno que se acuesta con muchas mujeres y el putísimo amo, y una que se acuesta con muchos hombres y una puta. Entonces, en la industria musical también vemos eso, favorece muchísimo más a los hombres que a las mujeres. Viose cuando fue el concierto de Taylor Swift aquí en el Bernabéu, los comentarios que se hicieron hacia Taylor Swift desde los periódicos, desde las noticias, había buenos comentarios, pero también había como muchos despectivos criticando sobre todo a los fans, que luego de la cultura fan hay que hablar también. Uh-huh. Cuando vino Duki, que a mí no me gusta la música, a que ni guste bien. Aquí respetamos. Claro Aunque que sí. Aunque haya Pero cosas que te yo apetezcan hacerte cagarte en lío. Yo los periódicos y tal, fizo lo genial, y un crack. O sea, no había noticia mala, not found, ¿sabes? Y es que yo creo también que tenemos que dar una vueltina a eso, que nos da miedo como sociedad, y sobre todo la xente de la edad pues de boomers y un pouco descendente, una muller en poder... Pensé que vas a estornudar. Sí. Hazlo, mi amor, hazlo, no pasa nada. Yo Que no tapo tengo el micro, pañuelos. que te tapo el micro. Venga, estornuda. Aguanto. Que no hay pañuelos, continúa. Muy sol. Sí, fala. Eso, que yo sigo diciendo, y no sé si es por... Bueno, sí, y es verdad, yo creo. Yo sigo diciendo que nos da mucho miedo una mujer con poderío. Sí, y ves, y una cosa que me fascina en Spotify, y que Taylor Swift ya es la segunda artista más escuchada en el mundo, y la tercera ya Billie Eilish. Uh-huh. Van moviéndose, alguna vez está Billie Eilish por arriba, otra es Taylor Swift, y tienen como les dos, tienen como 97 millones, 96, tal. ¿Sabes quién es el primero? ¿Quién? El primero es The Weeknd, que tiene siempre, o sea, da igual cuando lo veas, tiene 105, 106, 104 millones. Y, de verdad, desde aquí faigo una entruina muy clara. ¿Quién coño escucha a The Weeknd? Porque hay como una diferencia muy grande, ¿sabes? En plan de Taylor Swift, que es una artista que está ahora todavía de gira,
está con las regrabaciones de los sus discos, o Billie Eilish, que acaba de sacar disco, que va a hacer gira en na, tan por debaixo deste home que, o sea, lle que tampouco fai, o sea, tiene canción que es guapes, sí, pero no sé, en plan de... Pero tiene una cosa que lle que fai colaboraciones, entonces, yo que sé, la xente que escucha a Rosalía nada más va a escuchar esa canción y entonces fai que xuba todo. Ya. Pues nada, bueno, y voy a seguir por otro tema. Y hasta aquí la aportación de Raúl Alonso. Que lle, Pero tú tenías que mover cables. la cultura fan. Y esto lleva una crítica muy importante porque si te gusta el fútbol, llores por ello, lo disfrutes. Si vas al Bernabéu a ver un partido o vas a ver la presentación de Mbappé, y es una afición y un hobby, o sea, estás disfrutando, pero si una mujer va a ver a Taylor Swift al Bernabéu, te están Yedra censurada otra vez más. Ay, de verdad, es que soy muy nerviosa. Voy a traerme juguetinos para que me... O sea... Toma, juega con la mi mano. ¿Qué? Toma, juega con las gafas. Yo creo que este bicho hay que empezarlo de nuevo, Raúl, no sé tú qué pienses, porque Nada, seguí. Puro directo. qué mamina. Ya lo que tiene que estar aquí el 14 de agosto. Bueno, ¿y qué pensáis del grupo Beatriz a esto? Ay, es que no me dejáis seguir el guión. No me dejáis seguir el guión. Que bueno, ¿por dónde iba? Que la mujer, los gustos que tiene la mujer siempre son subestimados. Porque ella es una yoca y si llores por ver a Taylor Swift, que yo lloré en el concierto. Ay, lloras Taitana. Sí, yo lloro hasta Aitana. Pues no soy una yoca, que también, pero no por eso. Ay, Y vamos a decir ahora, porque claro, este capítulo ya la geopolítica de Taylor Swift con Grupo Beatriz. ¿Dónde entra Grupo Beatriz aquí en todo esto? Bueno, y es que Taylor Swift, vaya donde vaya, genera money, genera dinero. Fai un movimiento de masas, va la xente e va el dinero. O Grupo Beatriz fai exactamente lo mismo, pero en Asturias. pero en Asturias. Bueno, en Galicia. Grupo Beatriz foi el descorche del entrego y estaba llenísimo. Pero o sea, es acierto... Estoy haciéndolo bien, ¿no? Porque me noto como... Me escucho fuera. Ah, vale. Pero es como acierto asegurado. Es como acierto Ya podéis asegurado que yo entiendo que Taylor... Perdóname, Beatriz, porque encima llevo un disco de ella en la guantera. No voy a dar las razones. Y no de camarón, ¿eh? Que también. Pero no voy a dar las razones, pero hay un disco mío que cuando se suben mis amigas y nos vamos de fiesta, suena, ¿no? Pero... Y algo que no entiendo, porque bueno, Taylor Swift al final genera un espectáculo, tiene una voz y unas letras, sobre todo yo como profesora lo vi este año en los adolescentes, las letras de Taylor Swift revientan con todo. Sí. Y no son capaces a decirte una línea del tiempo completa con las etapas de la historia, pero son capaces a decirte toda la vida de Taylor Swift, todas las polémicas que tuvo, cómo se defendió, todo. O sea, la vida de Taylor Swift canonizada. O sea, para ellos su Santa Teresa Sí. es Taylor Swift. Y me parece que es súper powerful. O sea, y aparte que les transmite a la juventud unos valores de lucha y sobre todo en una xente mozo donde escasea tanto la salud mental, las letras de Taylor Swift sí que te invitan a recrearte un poco en lo duro que es la vida, pero también te invitan a resurgir de tus cenizas y hacerte una potra salvaje. Otra cosa, antes de terminar, y que no podemos olvidar que les dos son rubias y visten de rosa. Ya está. Sí, pero bueno, no sé hasta qué punto. Bueno, sí que es verdad que las letras de Beatriz pueden hacerte también sentirte identificado y recrearte. Sí, falen lo mismo que Taylor Swift. A ver, salvando unas distancias que van desde aquí hasta Quintueles, pero yo quiero chupar y con el grupo ir a bailar. Bueno, Temazo. sí. Y lo mismo que lo compramos. Que We are never ever getting back together like ever. Por supuesto, por supuesto. Exactamente Sí, sin duda alguna. Bueno, lo que queríamos resaltar en este programa, salvando mucho las distancias, y que son dos mujeres con mucho poderío, que te sientes identificada. Que la gente intenta ocultarles.
Siempre- Desconozco por qué razón. tratando de resaltarles cosas males, porque cuánta gente dice que Beatriz canta mal, vale? Y toda la gente que están en otras orquestas que canta peor, Por ejemplo, Yo a Beatriz, y siempre hombres. yo a Beatriz Vila en solitario tocando el acordeón en la rondilla, güey. sí, para quien no sepa quién es la Rondilla, que de verdad como estamos, y un pueblo Braña de Cuideiro, donde nació mi abuelo y donde tengo regaños, y ahí fue Raúl y vio a Beatriz, porque todos tenemos un comienzo, quiero decirte. Nosotros Claro. en Uniobi y Beatriz en la Rondilla, o la Rondiecha. Cuestión, que dende la Rondiecha o dende Nashville, es que, joder, tía, la Rondiecha, Nashville, hostia, la puta de oro. Y como que me digas una moscovita o un petisú. Bueno, cuestión, que... Da que- igual los tus orígenes. Da igual los orígenes, la cosa y que con tu arte y tu música transmites siempre empoderamiento. Como una potra salvaje que en el oleaje no pierde el sentido. No quiero riendas ni arrajes y el oso me laje, me pongo un vestido. Ya tengo 6 tatuajes debajo del traje por si